Después de aquella noche en vela, Julián no despertó convertido en otro hombre. No hubo una revelación repentina ni una decisión clara que pudiera resumirse en una frase poderosa. Despertó exactamente igual por fuera, con el mismo cuerpo cansado, la misma rutina esperando, los mismos compromisos alineados como siempre, pero algo fundamental había cambiado por dentro, algo que no se veía, pero que alteraba por completo la forma en que percibía cada gesto, cada palabra, cada silencio, porque ahora sabía, aunque no quisiera admitirlo, que su vida había sido construida sobre renuncias que nunca se atrevió a nombrar. El día transcurrió con una lentitud extraña, como si el tiempo se hubiera vuelto más espeso. Cada tarea le parecía más pesada de lo habitual. No por su dificultad, sino porque había perdido el sentido automático que antes la justificaba, y Julián comenzó a darse cuenta de algo que lo inquietó profundamente. Durante años había encontrado consuelo en la idea de estar ocupado, de no detenerse, de mantenerse siempre en movimiento, porque el movimiento lo protegía de pensar. Pero ahora incluso la actividad constante ya no lograba silenciar esa voz interna que se había despertado. Empezó a observar a las personas que lo rodeaban con una atención nueva, casi incómoda. Como si por primera vez las viera sin el filtro de la costumbre. Notó cómo algunas conversaciones se sostenían únicamente por inercia, cómo ciertas relaciones se habían vuelto transacciones silenciosas donde su valor estaba ligado a lo que aportaba, a lo que resolvía, a lo que evitaba que los demás tuvieran que enfrentar. Y esa comprensión no lo llenó de rabia inmediata, sino de una tristeza profunda, porque entendió que él mismo había permitido que eso ocurriera. Recordó momentos específicos en los que eligió callar para mantener la paz, ocasiones en las que aceptó responsabilidades que no le correspondían por miedo a decepcionar, situaciones en las que prefirió cargar con el peso antes que arriesgarse a ser visto como egoísta. Y al revisar esos recuerdos con la claridad que ahora tenía, comprendió que muchas de las personas que dependían de él no lo hacían por respeto, sino por costumbre, porque Julián siempre estaba, siempre resolvía, siempre cedía. Esa revelación no llegó acompañada de odio ni de deseos de venganza. Llegó con un cansancio antiguo que ahora podía nombrar, un agotamiento que no provenía del esfuerzo físico, sino de haber vivido durante años interpretando un papel que ya no podía sostener sin perderse a sí mismo. Y aunque una parte de él quería seguir como siempre, fingir que nada había cambiado, otra parte más honesta sabía que eso ya no era posible. Las noches se volvieron el espacio más peligroso, porque cuando el ruido del día desaparecía, la mente de Julián se llenaba de recuerdos, de escenas aparentemente insignificantes que ahora adquirían un peso distinto, palabras que en su momento parecieron normales y que ahora revelaban dinámicas de control, de dependencia, de manipulación sutil. Y comenzó a entender que muchas de las decisiones que creyó propias habían sido moldeadas por el miedo a perder aprobación, por la necesidad de ser necesario. Pensó en su infancia, en la forma en que aprendió a medir su valor, no por lo que sentía o deseaba, sino por lo útil que resultaba para los demás. Recordó cómo el reconocimiento llegaba solo cuando cumplía, cuando no generaba problemas, cuando se adaptaba, y comprendió que ese patrón nunca desapareció, solo cambió de escenario. Se trasladó a su vida adulta, a su trabajo, a su familia, a cada espacio donde seguía repitiendo el mismo rol sin cuestionarlo. A medida que esa comprensión se profundizaba, Julián empezó a sentir una mezcla confusa de culpa y alivio. Culpa por reconocer que había contribuido a su propio desgaste, y alivio porque por primera vez no estaba buscando culpables externos. Para explicar su malestar, estaba mirando hacia adentro, enfrentando verdades que había evitado durante años, y aunque ese proceso era doloroso, también era extrañamente liberador. Las conversaciones comenzaron a cambiar, no porque Julián decidiera confrontar abiertamente a nadie, sino porque su silencio ya no era el mismo. Dejó de asentir automáticamente, dejó de justificar lo injustificable, dejó de anticiparse a las necesidades de los demás como si fueran su responsabilidad exclusiva.
Y esas pequeñas variaciones, casi imperceptibles, generaron reacciones inesperadas: incomodidad, confusión, resistencia. Porque cuando alguien deja de ocupar el lugar que siempre ocupó el equilibrio artificial, se rompe. Algunas personas reaccionaron con indiferencia, otras con molestia, algunas con reproches disfrazados de preocupación, y Julián empezó a ver con claridad quiénes estaban interesados en él como persona y quiénes solo extrañaban la versión conveniente que ya no estaba dispuesto a sostener. Y esa distinción, aunque dolorosa, fue necesaria porque le permitió entender que no todas las pérdidas eran fracasos. Algunas eran simplemente el precio de empezar a ser honesto. Hubo momentos de duda, instantes en los que pensó que tal vez estaba exagerando, que quizá era más fácil volver atrás, retomar el rol conocido, recuperar la falsa tranquilidad de antes. Pero cada vez que esa tentación aparecía, algo dentro de él se resistía, porque había probado una verdad que ya no podía negar, y volver a mentirse sería más costoso que enfrentar la incomodidad del cambio. En medio de ese proceso interno, Julián comenzó a recordar consejos olvidados, frases que escuchó alguna vez y que en su momento no comprendió del todo, palabras sobre límites, sobre dignidad, sobre el peligro de vivir para cumplir expectativas ajenas, y por primera vez, esas ideas dejaron de parecer abstractas, se volvieron urgentes, necesarias, porque describían exactamente la encrucijada en la que se encontraba. No tomó decisiones drásticas de inmediato, no abandonó su vida de un día para otro, no hizo promesas grandilocuentes. Su transformación fue lenta, casi invisible desde afuera, pero profunda. Empezó por permitirse sentir lo que durante años había reprimido: enojo, tristeza, decepción y también miedo, porque cambiar implicaba perder certezas. Y Julián siempre se había aferrado a la estabilidad, incluso cuando esa estabilidad lo estaba consumiendo. A medida que avanzaban los días, comprendió que el verdadero conflicto no estaba en los demás, sino en su propia dificultad para ponerse en primer lugar sin sentirse culpable, en su creencia arraigada de que cuidarse a sí mismo era una forma de egoísmo. Y esa idea, una vez cuestionada, empezó a desmoronarse, dejando espacio para una visión distinta de la responsabilidad, una que incluía su propio bienestar. El silencio que antes usaba como refugio dejó de ser suficiente, porque ahora sabía que callar también era una elección, y que muchas veces había elegido el silencio no por sabiduría, sino por miedo. Y aceptar eso fue uno de los pasos más difíciles, porque implicaba asumir que no siempre fue una víctima pasiva de las circunstancias, sino un participante activo en su propia postergación. Este capítulo de su vida no tuvo un cierre claro. No terminó con una victoria ni con una derrota evidente. Terminó con una comprensión profunda y peligrosa. La comprensión de que seguir viviendo como hasta ahora implicaba renunciar definitivamente a sí mismo, y que cambiar, aunque incierto y doloroso, era la única forma de recuperar algo que había perdido sin darse cuenta: su propia voz. Y así, mientras el mundo seguía girando sin notar su transformación interna, Julián avanzaba hacia un punto de no retorno, todavía sin saber exactamente qué decisiones tendría que tomar, pero con la certeza de que ya no podía volver a ser el hombre que fue, porque una vez que el silencio deja de protegerte, solo quedan dos opciones: seguir huyendo o empezar a decir la verdad, incluso cuando esa verdad incomoda.